filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo están todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Diego? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Diego que está metiendo horas extras? Y bueno, algún día tiene que tocar. ¿Qué va a hacer? Bien, hoy bueno, Florencia no está, no la encontramos, vinimos y no la encontramos, pero bueno, tenemos a Diego capitaneando este barquito del filósofo ignorante, que hace su programa un día después de cerrado oficialmente el ciclo electoral. Uh-huh. Y así aquí trajimos a nuestra analista, magíster en ciencia de comunicación. No era de eso el programa hoy. No, para nada. Y tampoco voy a... ¿Cómo te fue a vos? No das declaraciones. No doy declaraciones. Pero ¿cómo te fue en el acto eleccionario? Qué lindo ir a votar, me gusta. Bien, me gusta yo me tengo que trasladar, Marce, a mi barrio de infancia, donde vive parte de mi familia, aún, o sea que voy y me encuentro con compañeros de clase, ese tipo de cuestiones de folclore que a mí me interesan mucho. A mí raramente me pasa, no me pasa tanto lo de encontrarme con compañeros, pero sí, por ejemplo, las 2 últimas veces me tocó votar en mi escuela. Ah, mira. Y se da ese tipo de circunstancia donde tendremos que citar a Emiliano Cotelo, esa cuestión de en perspectiva. Ahí porque está. No sé si a vos te pasa eso, yo voy a aquel patio que me no, parecía enorme, eran cuadras y cuadras. Al final era una porquería aquello. ¿No? Diminuto todo. Claro. Me pasa eso. A Diego le pasa, me dice que sí, también le pasa lo con mismo. los banquitos de la escuela, ¿cómo me sentaba ahí yo? Sí, bueno. Y bueno, todo adquiere otra dimensión, y bueno, hay alguna cuestión medio nostálgica al respecto, pero siempre es lindo ir a votar. Sí, siempre es lindo. Y el otro día veía algunas personas o algunos usuarios de redes sociales diciendo, bueno, ¿cómo le gusta al final al uruguayo votar? Y qué lindo que pase eso, me parece que está buenísimo, que haya un espíritu de prepararse para el momento de ir a elegir nuestros representantes. Me parece interesante. Sí, tal vez no sea objeto de nuestro métier hoy. Sí, hice ruido ahí, no sé, con algo que no sé muy bien qué es. Pero a mí me gustaría votar más veces, más cosas. Es decir, poder incidir en otros planos y en otras cuestiones, porque de algún modo hace a la democracia, ¿no? Y a mí ese espíritu cansino de otra vez ir a votar, bueno, es de algún modo lo que mantiene viva cierta llamita de la democracia, y si no la ejercitamos se complica. Pero hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero vos sabés que hay un rincón de nuestro programa de hoy que tiene que ver con algo que me puse a pensar, no solo después del domingo a la noche o el transcurrir del lunes y viendo resultados de tipo de cosas, sino algo que tiene que ver con todo el ciclo electoral, y que tiene que ver con cómo uno desearía que sea llevada adelante la política como actividad y como una actividad vital para ordenar nuestra vida en común. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, en un sentido amplio, que obviamente tiene lo partidario dentro de sí, porque para nuestras instituciones los partidos políticos son
un punto vital, si se quiere, y me parece hay que defenderlos en tanto instituciones, no necesariamente defender a quienes están dentro de esos partidos políticos, pero bueno, nuestra vida institucional tiene a los partidos políticos como ordenadores de esa vida político-partidaria. Y algo que hoy vamos a tocar en algún momento tiene que ver con la continuidad o discontinuidad entre ética y política. Y te diré que si hay algo que a mí me molesta mucho en temas de política partidaria y electoral es el engaño publicitario ya llevado a términos, te diría, que son casi pornográficos, en el peor sentido de la pornografía, si es que hay uno bueno en todo caso, como cuando te dicen, bueno, vamos liderando las encuestas, o fulanita lidera la encuesta, va liderando todas las encuestas, y bueno, la que lideraba las encuestas y que evidentemente, además y por otra parte, tuvo más o menos el mismo resultado que las encuestas reflejaban, no asumió el cargo de intendenta de Montevideo, no lo va a asumir porque no lideraba las encuestas. Esto parece un juego de palabras lo que yo estoy haciendo, sí. Pero me molesta bastante que la política partidaria termine siendo manejados por eslóganes de agencias publicitarias que van quebrando la continuidad entre ética y política, que de algún modo algo a lo que vamos a referir en este programa de esta noche. Sí, habría que ver ahí, me quedé pensando en responsabilidades. Seguramente también, ¿no? El sistema político de algún modo también tenga algo que ver con esto, sin duda, ¿no? Más allá de que puede estar esta carga puesta en aquellos que luego difunden este tipo de, ¿no? Utilizan estas herramientas para luego difundirlas, porque ahí entras como en un canal donde hay varios actores, sin duda, jugando. Entonces, bueno, hay una responsabilidad grande y qué lindo poder con los datos, ¿no? Con los votos contados, poder, bueno, dar cuenta de eso y ahí sí hacer una lectura de, bueno, acá se manejaron unos datos que no son los que corresponden. Estaría bueno revisar un poquito esas herramientas. Pero además incluso que van produciendo una distorsión en la imagen, porque en realidad, si bien obviamente los cargos son representados por personas, no son las personas las que compiten en nuestra vida político-institucional, sino que los que compiten son los partidos políticos, y por lo tanto hay cosas que se transforman en mentiras descaradas, y eso es bastante feo. Y esa palabrita que vos traes, que es el tema de la responsabilidad, es algo que a mí me parece clave y que hace tanto a los elementos morales como a los elementos políticos. Y ya te vas metiendo en tema, pero antes vamos a presentar a estas dos personas que están hablando hoy aquí. Dele. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Muy bien hechas las presentaciones del caso. Voy a dar el número telefónico con el cual se pueden comunicar con el filósofo ignorante. ¿Yo te puedo llamar a ese teléfono? No. Yo llamo a ese teléfono y me comunico directamente con Patricia Pujol. No te voy a atender, ya te lo dije. Sobre todo a vos, ya te dije esto y te lo tengo que repetir al aire. Es personal. Es muy personal. Es 092 555 982. Te lo voy a repetir. Repetímelo, porque yo viste que tengo así la memoria un poco cascada a esta altura de la vida y a esta altura de la noche. 092 555
982. Yo que vos, Marcelo, agendo como un irradio y no como el filósofo ignorante, Bien. porque en realidad es un número al cual nuestros compañeros de la programación de Uniradio a lo largo de la semana lo utilizan, o sea que también te podés comunicar con otros programas. En este caso estamos convocando que se comuniquen con nosotros por WhatsApp y por Telegram. Mirá Esas son las vos. propuestas que tengo para hacerte. Bien. Bueno, acepto. No sé muy bien qué estoy aceptando, pero yo acepto Ya te veo. las propuestas. Y hoy, bueno, adelantabas el tema de este encuentro de hoy, de nuestro programa, que llamamos Verdad y Justicia en pregunta, en realidad. ¿No? Solemos hablar mucho de verdad y justicia, pero en este caso nos vamos a preguntar qué decimos cuando decimos y cuando hacemos esta conjunción de palabras. Y tenemos un invitado. Que además no podemos dejar de lado que venimos trabajando en un ciclo dedicado a la memoria o a las memorias, y de algún modo el reclamo por verdad y justicia ha estado asociado de forma permanente a la memoria reciente, por lo menos en nuestro país. Ahora bien, nos interesa poner en discusión, bueno, cuál es la relación entre los temas de memoria y los temas que hacen a la verdad, a la justicia y a la reparación, sobre todo de las víctimas de terrorismos de Estado. Pero, a su vez, también nos parece importante intentar poner encima de la mesa la discusión respecto a la continuidad o discontinuidad entre política y ética. ¿En qué terreno? Bueno, porque creemos que la memoria, estos temas de memoria con los que hemos estado trabajando ya desde hace varios programas, y que el programa pasado lo dedicamos a la memoria de Leeds. Y dale con la memoria, y dale con la memoria, y dale con la memoria. No quería sopa, 3-4 platos. Bueno, están cargados de elementos que son tanto éticos como políticos. Ahora bien, ¿son compartimientos estancos o no? Pero bueno, hemos invitado a alguien para que converse con nosotros Sí. de estos temas. Y como siempre, lo mejor es que se presente él mismo. Buenos días, mi nombre es Ricardo Marquicio, soy profesor agregado de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Soy egresado de dicha facultad también como abogado y soy licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades, de donde también egresé como magíster en Filosofía Contemporánea. También soy doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Mis intereses en investigación son especialmente las cuestiones normativas, la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía del derecho, a las cuales veo como un mismo proyecto general. Bien, ahí teníamos entonces la presentación de Ricardo Marquicio, que nos va a acompañar en este programa con una propuesta que Marce fue guiando con preguntas y que compartiremos a lo largo entonces Yo del quiero filósofo darte ignorante. un par de datos más. Sí, de Ricardo. claro que sí, claro que sí. Porque él no lo confesó abiertamente. Yo no le pedí permiso para hacer esto, para decir esto que voy a decir al aire, pero además de haber sido un gran compañero en la maestría, y que no solo fue un compañero de esos con los cuales te pones a charlar en los pasillos y es un gusto hacerlo, sino que también después me dio un par de piques para la iniciación del doctorado, intercambiamos al respecto. Él es doctor, como dijo, por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía, sino que además comparte dos cualidades con otro gran amigo que es Gustavo Fayet. Y estuvo aquí en este programa. Que estuvo aquí y los confesó. Y yo tengo que decir que Ricardo es también wanderista en el sentido futbolístico y también hincha de la W de Welcome en básquetbol. Así curioso. Que, curioso. Se ve que les tira la W a ambos, y bueno, me parece un dato que, no sé, para mucha gente es menor, pero a mí me resulta curioso e interesante. ¿Y entre ellos se conocen también? Se conocieron una vez en un partido, una vez que fuimos a ver juntos un partido. Y vos estabas en el medio. Yo estaba ahí y bueno, ahí se conocieron los wanderistas y welcomenses en esa instancia, que yo estaba ahí, que no soy ni una cosa ni la otra. Claro. Pero soy bastante compañero sí, para algunas cosas. Te nota, y entonces por ahí estamos. Vos sabés que hay una discusión, Pati, en filosofía política
sobre todo una discusión que se da entre las corrientes liberales y republicanas respecto a si ética y política, como decíamos hoy, son compartimentos estancos o si existe una continuidad entre un área de la filosofía y la otra. Y John Rawls, que es un filósofo muy importante, que con su teoría de la justicia, desde un liberalismo igualitario, para decirlo de forma gruesa, porque no tenemos tiempo para profundizar mucho en ciertas cosas, el liberalismo igualitario sería algo así como el liberalismo a la izquierda. ¿Qué quiero decir a la izquierda? Es aquel liberalismo que de alguna manera defiende la igualdad y por lo tanto se aleja bastante de lo que conocemos coloquialmente como neoliberalismo o como el eje libertario de los liberales. Y Rawls marca en esa teoría de la justicia que estos elementos que nosotros mencionamos, es decir, los elementos éticos y los elementos políticos, pertenecen de algún modo a campos distintos. Pero como hemos conseguido la palabra de John Rawls... ¿En serio? Sí. A través de ciertas operaciones que no vamos a develar, te diría que mejor escuchémoslo a él con una extraña voz y después barajamos y damos de nuevo. ¿Cómo es posible que aquellos que afirman una doctrina basada en una autoridad religiosa, por ejemplo la Iglesia o la Biblia, sostengan también una concepción política razonable que apoya un régimen democrático justo? Más aún, ¿cómo pueden los ciudadanos de la fe ser miembros de corazón de una sociedad democrática, aprobar una estructura institucional que satisfaga una concepción política, liberal, de la justicia, con sus ideales y valores políticos intrínsecos, y que esta aceptación no sea mero acompañamiento a la vista de la correlación de fuerzas políticas y sociales? John Rawls, una teoría de la justicia. Bien, bueno, tengo preguntas, Marce, porque las citas a veces abren, ¿no? Abren cuestiones. Tal vez podríamos, vos seguramente te vas a explayar en esto, pero hay un concepto, por ejemplo, cuando dice explicar el mero acompañamiento, capaz que no puedes ayudar a pensar a qué se refiere específicamente. Te dejo esa pregunta ahí medio planteada. Te diría algo así, como para introducir una especie de respuesta a la pregunta que estás haciendo, Pati. Te diría que Rawls está intentando desarrollar una teoría de la justicia que es para sociedades liberales. ¿Y qué supone una sociedad liberal? Supone la pluralidad de intereses, es decir, supone reconocer que los individuos, que los sujetos, tenemos distintos intereses y que aún así podemos convivir en el marco de esa sociedad. Y lo que propone Rawls es una teoría que contemple la posibilidad de que puedan convivir, por ejemplo, distintos tipos de fe religiosa en el seno de una misma sociedad. Pero que esto no sea algo así como un mero acompañamiento. ¿Qué quiero decir? Que no sea simplemente que yo me dedique a practicar mi fe y aquellos temas que hacen a lo social, simplemente yo los acompañe como desde fuera sin involucrarme en ello. Para esto, lo que propone Rawls es que la política se dedique de forma exclusiva a los temas de justicia, que son los que las distintas concepciones del bien pueden tener en común. Y por lo tanto, lo que sostiene es la política no debe dedicarse a lo relativo al bien o a las distintas concepciones del bien. Cuando digo distintas concepciones del bien, lo que Rawls está queriendo decir de algún modo es que vos podés pensar que está bien una cosa y yo otra, y así. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de las distintas fe religiosas que pueden hacer, porque de alguna manera el bien para un musulmán no es necesariamente el mismo que para un cristiano, y así. Y de ese modo él va a marcar esa distinción que incluso sostiene que debe haber una prioridad de lo justo sobre lo bueno.
¿Qué quiere decir esto? La justicia debe estar por encima de cualquier concepción del bien, del modo de asegurar una convivencia, si se quiere, lo más justa posible. ¿Y ahí no hay una separación entre lo personal y lo social, de algún modo? Ese es uno de los problemas, uno de los tantos problemas que puede tener este tipo de separación. Primero, si las convicciones morales están del todo alejadas de aquellas cuestiones políticas, porque hay, de algún modo, cuestiones ligadas al bien que tienen o parecen tener su continuidad en lo político, o de algún modo ciertas concepciones que hacen a lo justo están o suelen estar comprometidas con cierta concepción del bien, si se quiere, ¿no? Y de algún modo entra, como decís vos, a tallar allí lo privado, si se quiere, o aquello que tiene que ver con lo público. Pero para eso luego vamos a aludir a otro autor. Pero me gustaría entrar, si a vos no te parece mal en este momento, y estoy segura que vas a decir que no, de piola que sos, porque aunque te pareciera que esté mal, me dirás... Me parece horrible, pero para este programa te voy a decir que dale vos. Me vas a dar vos. permiso. Capaz que vamos a lo que Ricardo piensa de esto, así nuestro invitado nos presta un poquito más su palabra en esta noche del filósofo ignorante. Continuidad entre ética y política, hay un viejo debate en filosofía sobre el punto. Yo que soy bastante rawlsiano en las cuestiones de justicia, en este punto tiendo a discrepar bastante con Rawls. Yo creo que hay una continuidad en la filosofía normativa en general entre ética y política. Creo que la ética y la política son dos vertientes que se comunican entre sí o que se continúan una a la otra de un mismo proyecto normativo que tiene que ver con cuestiones tan generales y abstractas como qué debo hacer, qué derechos tienen las personas, qué nos debemos unos a otros o cómo debemos vivir. Y esas cuestiones requieren respuestas coherentes, reflexivas y que presupongan algún tipo de objetividad. De modo que en ese punto estoy bastante cerca del pensamiento de Ronald Dworkin, por ejemplo, que cree que hay una continuidad entre ética y política. A mí me suele rechinar bastante cuando en una discusión, me ha pasado de discutir con politólogos o con gente que tiene concepciones muy diferentes de la filosofía que yo, que estamos discutiendo una cuestión moral o una cuestión que para mí es moral claramente, y la respuesta es no, pero esto es política. No, yo creo que si es política, si algo es político, es moral, y la única forma de evaluarlo es en función de principios morales en última instancia. Lo que pasa es que, bueno, hay principios morales que tienen que ver con el comportamiento personal y no necesariamente los mismos principios morales se aplican a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, pero en todo caso debe haber una coherencia, consistencia entre los dos tipos de principios. No podemos, me parece que no podemos adoptar aquella vieja frase muy buena de Groucho Marx, que era: estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. No, si tengo unos principios los puedo justificar en la vida moral, en la vida política e incluso en el comportamiento personal. De manera que no veo la posibilidad de hacer una postura coherente, argumentativa y que tenga algún sentido, algún valor, si uno presupone que hay una separación completa entre ética y política. Bien, bueno, nos plantea un poco una frase que vos sabías, que fue en Off the Record, vamos a revelar en el programa pasado. Estuvimos charlando con Marce y vos planteabas esto mismo, Marce, y yo creo que esto es disparador de este programa nuevo que estamos teniendo, y nos plantea, bueno, los conceptos de ética y política juntos y no separados, ¿no? Que de algún modo en algunas discusiones se generan algunas posturas entendiendo como que hay un lado y hay otro y que no necesariamente tienen esta coherencia que él plantea. Claro, y además estamos hablando de que estamos hablando de discusiones normativas, es decir, que hacen al deber ser. Y no sé, a mí me suena digamos como un poco
hemipléjico sostener que debe haber un deber ser social o político y otro deber ser moral, como si no tuvieran que ver una cosa con la otra. ¿Sabes qué discusión tuvo mucho de esto? La discusión sobre el aborto. Uh-huh. Es decir, más que la discusión sobre el aborto, te diría, vamos a ponerlo en los términos adecuados, la discusión sobre la despenalización del aborto. Bueno, no es exactamente lo mismo. De hecho, quienes defendemos la despenalización del aborto, no necesariamente estamos de acuerdo o nos parezca buena, ¿sí?, la opción de abortar. No sé si se entiende, sí, claro, la diferencia, me imagino que claro. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces, y de hecho, cuando en Argentina, que nosotros tomamos mucho de ese debate, el debate argentino, y lo hicimos propio después de haber laudado en el Parlamento nuestra propia ley. Eso es algo interesante de cómo a través de los medios vamos absorbiendo discusiones de otros, cuando en cierto sentido, al menos en un sentido legal, nosotros la teníamos laudada esa discusión. Ahora, cuando Darío Stanraiver va al Parlamento, porque el Parlamento argentino acudió a un montón de personalidades para que expresaran su postura, una de las cosas que dice es que ese es un tema político, no es metafísica ni moral. Uh-huh. Y esto es otra argumentación que yo he escuchado. No es un tema moral. Bueno, ¿cómo no va a ser un tema moral cuando está en juego la muerte de las mujeres que no tienen la posibilidad de abortar? ¿Cómo eso no va a tener que ver con el bien o con el mal, si se quiere? El asunto es que me parece que lo que suele haber es una confusión. Hay como una confrontación. Si no es una cosa, no es la otra. En tanto es esta cosa, ¿no? Me parece que por ponerlo en el terreno de lo político, de alguna manera, sería como darle un estatus, desligado de lo moral, para que no se genere mismo esa conjunción, porque entreveraría, digamos, algunos, ¿no?, estos principios que son como del orden personal. Claro, pero parecería ser, si se quiere, que lo moral parecería ser siempre una moral de carácter privado, sí, claro, o que tiene que ver, claro, incluso está asociado a lo moral con lo religioso, sí, y no necesariamente, claro, es así. Claro. Bueno, en este caso particularmente. Ahí está. Y en este caso, claro, es particularmente sensible, claro, en este tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero en realidad estamos hablando de moral en el sentido de cómo nos tratamos los seres humanos, es decir, cuál es el trato que nos tenemos que dar, y no necesariamente que yo habilite o de algún modo que pueda apoyar una práctica para evitar un daño mayor, ¿sí?, una situación de mayor complejidad, no necesariamente quiere decir que yo vaya a llevar a esa práctica a mi vida, es decir, que la pueda poner en práctica. Te pongo otro ejemplo, si se quiere. Yo estaría de acuerdo, esto es más polémico y no quiero abrir demasiado la cancha, pero yo estaría bastante de acuerdo con que la mejor política para lidiar con el tema de las drogas es la regulación de todas las drogas, y no la guerra a la droga que se está llevando adelante. ¿Quiere decir eso que yo moralmente tomo como para mí que tengo que comenzar a consumir todo tipo de droga? No me estoy refiriendo a eso. Bueno, lo que de algún modo está poniendo Ricardo arriba de la mesa, y yo tengo que confesar que me encontré con una coincidencia. Con una coincidencia y con la sorpresa del acuerdo, es que de alguna manera nuestras convicciones morales, que no necesariamente son las mismas en un sentido estricto que aplicamos a nuestra vida privada que las que queremos para nuestras instituciones en un sentido político, deben tener cierta coherencia. Que vos no podés defender en el mundo privado, no sé, por decirte ciertas cosas que tengan que ver con la honestidad, con el no mentirle a un amigo, con no sé, determinados valores, y después, por ejemplo, pensar que en el área política, lo que hablábamos al principio del programa, pueden llevarse adelante el engaño o determinado tipo de práctica, porque a fin de cuentas son compartimentos estancos. Ojo, tampoco creo que el planteo de Rawls signifique
eso necesariamente. Y por eso quiero traerte a otro autor. ¿Otro más? Otro autor que en este caso también fue nombrado por Ricardo, que es Ronald Dworkin, que va a hacer una distinción interesante que tal vez nos pueda ayudar, una distinción entre ética y moral. Porque acá hay coherencia en este programa. Se intenta. Utilizo los términos ético y moral de una manera que acaso parezca peculiar. Los estándares morales prescriben el modo como debemos tratar a los otros, los estándares éticos, el modo como debemos vivir nosotros mismos. Podemos, mucha gente lo hace, tratar los calificativos ético o moral o ambos en un sentido más general que suprima esa distinción, de modo tal que la moral incluya lo que yo llamo ética y viceversa. Ronald Dworkin, Justicia para erizos. Lo que está proponiendo Dworkin es una forma de ver lo ético y lo moral, o de separar esos ámbitos, bastante novedosa o bastante particular. Él mismo lo dice así. Porque muchas veces lo que hacemos los profesores de filosofía, siguiendo planteos de algunos manuales o algunos filósofos, cuando vamos al aula y queremos decir a qué se dedica la ética, decimos algo así como que la ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral, como para distinguir esos ámbitos, ¿no? Como la moral es algo así como lo que te indica lo que está bien y lo que está mal, y la ética se dedica a fundamentar la moral o a cuestionar, etcétera. Y fíjate vos, lo que está diciendo Dworkin acá es que la distinción que él hace entre moral y ética tiene que ver algo así como, bueno, lo moral tiene que ver con cómo debemos tratarnos los seres humanos. Es decir, ¿qué trato debería darte a vos, Pati, que sos humana y por lo tanto mereces un trato digno? Y él propone luego lo ético como los fines que nosotros nos proponemos para nuestra propia vida. Y los fines que yo puedo proponer para mi vida, obviamente, en el marco de una sociedad que contemple la pluralidad, pueden ser muy diversos. Yo puedo poner determinados fines para mi vida que tengan que ver con tener un yate y un garage en Malvin, o ir todos los domingos a misa para poder encontrarme con Dios, o ver a Bellavista y al San Pauli los fines de semana. ¿Sí? Y es más, si esos fines hasta también no tienen por qué ser contrapuestos necesariamente, ¿sí? Es decir, la finalidad que yo quiero para mi vida, aquel concepto de bien que tiene que ver con mi vida privada. Bueno, pero hay algo de lo moral en esta distinción que hace Dworkin, que tiene que ver con cómo debemos tratarnos los humanos. Y a mí me parece que en esta distinción, si no importa si, es más, si él mismo dice, no importa si le ponemos el nombre de moral a uno y ética a otro, pero hay algo de lo moral y de lo ético que tiene que ver con cómo debemos tratarnos los seres humanos. Y de alguna manera, ese tipo de trato debe ser coherente y consistente con los principios políticos. Porque si bien, ¿sí?, yendo al espíritu rawlsiano aquel de que las diferentes profesiones de fe, si se quiere, puedan convivir, estamos de acuerdo con eso. Ahora, que uno tenga una fe religiosa distinta a la de otra persona no necesariamente hace que debamos tratarnos de forma distinta. Es decir, puede haber un punto de acuerdo en cómo debemos tratarnos los seres humanos, más allá de que vos seas cristiana y yo sea judío, o que vos seas musulmana y yo sea hinduista. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿sí?, es que de algún modo debería haber una continuidad entre ese ámbito, una coherencia entre ese pensamiento moral o esos principios morales, esos valores a través de los cuales queremos tratarnos y podemos pensar, si se quiere, ya hablé de la dignidad, pero bueno, de el reconocimiento, el respeto, la solidaridad, y que de alguna manera no tienen por qué estar tan alejados de los valores que terminan haciendo a las instituciones políticas. Y de algún modo entonces el filósofo ignorante estaría defendiendo, junto a nuestro amigo Ricardo Marquisio, la continuidad entre lo ético y lo político, y esto va a tener que ver con la memoria también. Bien, pero ahora tenemos que ir a una pausa seguro, por un tema también de tiempo.
De todos modos me quedé con algunas preguntas, pero va para el segundo bloque de este programa. Y vamos a escuchar, Marce, una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que viene bastante seguido a este programa, que se llama Todo preso es político. Sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político. El ascensor ya sube. Ya sube. Obligados a escapar, somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.